Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a dar lo siguiente de funciones. Bien, en principio vamos a ver qué es el dominio y el recorrido. El dominio de una función. El dominio de una función, pues sería, si yo tengo una función, por ejemplo, primero, si me da la función así, igual a 3x menos 1. Bien, que yo pueda hacer una tabla de valores y poner aquí 1, pues si vale 1, pues sería 3 por 1 menos 1, 3 por 1, 3 menos 1, 2. Al 1 le toca el 2. Si pongo aquí el 5, pues sería 3 por 5 menos 1, 3 por 5, 15, menos 1, 14. Bien. ¿Hay algún número que penséis que no se pueda multiplicar, no se deje multiplicar por 3 y restarle 1 al resultado que dé? Pues no, cualquier número, evidentemente, le podemos hacer esta operación. Luego el dominio de esta función, el dominio de f de x, en este caso sería todo R, todos los números reales. A todos los números reales le puedes multiplicar por 3 y restar 1. Y podemos pensar, decir, bueno, pero es que esto entonces puede ser que alguna no le pueda, no sea R, o sea, esto, todos los números en principio podrían valer. No. Si yo tengo la función, por ejemplo, más raíz cuadrada de x, y yo hago la tabla de valores, yo digo 0, pues más raíz cuadrada de 0, que es 0. 4, pues más raíz cuadrada de 4, que es 2. Cojo la raíz positiva. Ya sabemos que la raíz de x tiene dos, raíz de un número tiene dos valores, la positiva y la negativa, pero he puesto el más para decir que me refiero solo a la positiva, si no, no sería función. Bueno, pues entonces, ¿hay algún número al que no se le puede hacer la raíz cuadrada? Pues sí. Si yo pongo, por ejemplo, más 1, sería raíz cuadrada de 1, que es 1. Pero ¿qué pasa si pongo menos 1? Sería la raíz cuadrada de menos 1. No existe. No existe. Entonces, en este caso, el dominio, si esto, por ejemplo, digamos, esto va a ser g de x. Esto va a ser f de x. Entonces, decimos, el dominio de g de x es, o ponemos r más, que son los positivos, o ponemos de 0 en adelante. Los números negativos no le podemos hacer la raíz cuadrada. Entonces, claro, si por ejemplo ponemos otra, decir, bueno, h de x igual a 1 partido por x. Si hacemos aquí la tabla de valores, decimos 1, pues 1 partido por 1, que es 1. Para 2, 1 partido por 2, que es 0,5. Todos los números valen. Si aquí pongo, por ejemplo, ya sabemos que si pongo, por ejemplo, menos 1, decimos 1 partido por menos 1, pues da menos 1. Y si pongo 0, 1 partido por 0. Si esto se lo metéis en la calculadora dirá error. Entonces, aquí este no vale, el 0 no entra en el dominio. Entonces diremos el dominio, esta función le llamo h, de h de x, son todos los números reales, pero tenemos que quitar el 0. El 0 no nos vale. O sea, los números que anulan un denominador, pues hay que quitarlos, no vale. Pues esto sería el dominio, una función. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido sería recorrido o imagen. Pues sería en los valores del conjunto final. Si por ejemplo yo digo igual a x cuadrado, pues si yo pongo una tabla de valores, cualquier valor que ponga aquí, 0 al cuadrado, que es 0. Si pongo 1, 1 al cuadrado, que es 1. Si pongo menos 1, menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Alguna vez me saldrá aquí un número negativo? Pues no, porque si yo a cualquier número que hay aquí lo elevo al cuadrado va a salir positivo. Luego aquí el dominio son todos los números reales. A todos los números positivos y negativos le podemos elevar al cuadrado. En este caso, el dominio de f sería todo r, pero el recorrido o imagen de f solo sería los positivos, porque al elevarlo al cuadrado se convierten todos en positivos. Entonces la imagen es los valores que toma el conjunto final, o sea, r más positivos. ¿Vale? Si en vez de dárnoslo así,
si en vez de dárnoslo así, nos lo dieran en forma de gráfica, decimos, vamos a ver, en forma de gráfica, pues imaginar que tengo una gráfica así. Por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el -1, y aquí está el -2, y aquí está el -2, y tengo algo así. Este va a ser esto es menos 1, pues esto va a ser -1,5. Esto va a ser -1,5. Bien, recordar, punto relleno entra. Esto lo vimos al principio del curso. Agujero no entra. Si me dan esta gráfica, este trozo de gráfica, nada más, esto, digo, vamos a ver, dominio de f. ¿Qué valores puede tomar? Para el valor, por ejemplo, -3, le toca algún valor de la función, yo tiro para arriba y tiro para abajo y me la encuentro. No. ¿Cuándo empieza a haber función? El -2. El -2 entra. Y luego para acá pues hay función, en 0 hay función, voy buscando y me encuentro la función, me la encuentro la función, aquí tiro por abajo, pero me la encuentro, y me la encuentro, y en 4 ya no me la encuentro. Casi, ahí, hasta 4 sí, en 4 ya no hay agujero, y de 4 en adelante ya no veo ninguna raya de la gráfica. Pues entonces sería de -2 a 4 abierto. Este sería el dominio. Hay gráfica entre -2 y 4, mirando el eje X. Para ver el dominio miramos el eje X. Y para ver la imagen miramos el eje Y. Los valores que se toman van desde aquí, este no se va a tomar, que es en -1,5, hasta aquí. Esta franja de valores existe, en esto hay valores aquí. Por aquí, si yo tiro horizontalmente por aquí, para la derecha o por la izquierda también encuentro la gráfica, no. Entonces sería desde -1,5 abierto, porque no entra en -1,5, hasta donde, hasta aquí, que es el 1. Pero aquí sí que entra, el valor este sí que entra. Luego sería este la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el dominio y el recorrido de una función. Otra cosa interesante es representar gráficas son funciones a trozos. Funciones definidas a trozos. Pues funciones definidas a trozos serían, por ejemplo, esta. Yo puedo poner, voy a hacer un ejemplo. F de x igual a, y abro una llave y digo x menos 1 si x es menor que 1, por ejemplo. 5 si x, bueno, si 1 es menor o igual que x menor que 3. Y x más 1 si x es mayor, o bueno, si va por hacer el mismo orden entre x, 3 es menor o igual que x. O x mayor o igual que 3, igual me da. Bueno, bien. ¿Por qué es una gráfica definida a trozos? Porque según donde escojamos la x, hay que mirar una función u otra. Toma distintos valores. Esto pasa, por ejemplo, con el ejercicio ese de que según lo que pese un niño, pues tiene una dosis. Cuando llega a determinado peso ya es la misma. Entonces, claro, hasta un valor va a lo mejor, es un producto, es decir, tantos kilos pesas, por tanto le corresponde dosis por kilo, pues se multiplica y ya está. Y llega un momento que el máximo dice, no, más de tanta dosis no puedes tomar. Pues a partir de, por ejemplo, 50 kilos ya, siempre la misma. Sería una función ya constante. Pues sería una función definida a trozos.
hasta los 50 va aumentando y a 50 ya es constante. Pues esto pasa igual en un parking. Tú puedes pagar a lo mejor para meter el coche en un parking por horas. Según las horas que tengas, pagas. Pero llega un momento que si lo tienes ya más de 5 horas, ya él no te aumenta. Pues esto sería una función definida a trozos, ¿vale? Bueno, lo chulo de esto es poder representarla. Y la vamos a representar. ¿Cómo se hace esto? Nos pintamos aquí unos ejes de coordenadas. Eje X positivas, eje Y positivas, negativas y negativas. ¿Dónde está partida la función? En 1 y en 3. Hasta 1 vale una cosa, luego de 1 a 3 vale otra cosa y en 3 vale otra cosa. Pues yo, para no liarme, en 3 me voy a hacer una línea discontinua para saber que ahí está partida. Y en 1 también está partida. Me hago una línea ahí para decir que ahí está partida. Bien, entonces hago una tabla de valores. X, Y. X, Y. Bien. Cojo un valor más pequeño que 1. Voy a empezar por aquí. Por ejemplo, el 0. Pues hay que mirar aquí. Un valor más pequeño que 1 es el 0. Tengo que mirar aquí. Porque cuando X es menor que 1, hay que mirar aquí. Sería 0 menos 1. X vale, o sea, el Y vale X menos 1, pues le quito. Ahora, si la X vale 0, pues 0 menos 1, que es menos 1. Tengo el punto 0 menos 1. Punto 0 menos 1, aquí. ¿Qué pasa si cojo ahora el menos 1? Pues sería menos 1 menos 1, que es menos 2. Menos 1, que es menos 2, aquí. Y si cojo el 1, ya sabemos que no lo puedo coger, porque es justo a partir de 1 cuando cambia. Pues si cojo el 1, sería 1 menos 1, que sería 0. O sea, en 1 sería 0, pero ya sabemos que no entra. Pero 1 menos 1 sería 0, entonces 1 sería 0, sería este punto. Pero le coloco un agujero para decir, ojo, que aquí no hay una rayita, es menor, estrictamente menor que 1, hasta 1, justo hasta 1. Pues esto sería una recta, lo podría, y ya tendría el primer trozo. Puedo dar más valores si quiero, pero va a salir la recta. Porque todas las funciones polinómicas que tienen grado 1 son rectas. Ya lo veremos luego. Bien, ahora entre 1 y 3 siempre es lo mismo, 5. No hay que hacer ninguna. Entre 1 y 3 vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 1, 3, 5. Ojo, aquí sí que está la rayita. Este punto sí entra. 1, 5. 2, 5. Y 3, hasta 3, 5. Pero no entra en 3 porque aquí no hay rayita. Entonces en 3 aquí, justo hasta 3 vale 5. Hasta 3, sin que entre el 3. Esto lo puedo unir y sería así. Y luego un número de 3 en adelante, X más 1. Si pongo 3, tengo que mirar aquí porque 3 está justo mayor que, justo mayor o igual. O sea, el 3 justo sería aquí, 3 más 1, 3 más 1, 4. El punto 3, 4, aquí. Y gordo porque está aquí, entra. Luego, otro valor más grande que 3, el 4. El 4 sería un valor que es más grande que 3. 3 es menor que 4, lo mismo da. Entonces sería, 4 más 1. Miramos aquí abajo, que corresponde aquí a este trozo. Igual a 5. Tenemos el punto 4, 5. 4, 5. Si miramos, esto va a ser, como es una función polinómica de grado 1, esto va a ser una recta y la podemos unir. Y esto sería para allá. Bueno, pues esto es directamente, esto es la representación gráfica de esta función definida a trozos. Quedaría así. ¿Vale? Bueno, vamos a estudiar alguna cosita más. Son cosas estas muy sencillas. Entonces, pues vamos a ir pasándolas, porque son bastante fáciles, yo creo. Bien, una función continua. Bueno, luego en bachillerato os vais a dar una definición bien definida, digamos, un concepto bien hecho, o sea, como hay que hacerlo en matemáticas,
con estudio de límites y tal, y quedará bien claro que es una función continua. Aquí simplemente una idea intuitiva. Una función es continua, para que os hagáis una idea, si yo pudiera representarla desde el principio hasta el fin sin levantar el bolígrafo de la hoja. Por ejemplo, si la función puede hacer lo que sea, subir, bajar, yo qué sé, pero yo puedo empezar donde sea, o sea, bueno, supone que en menos infinito, yo en ningún momento tengo que levantar el boli del papel. Esto es continuo. Para que veáis la diferencia, si yo tengo que hacer así, aquí se va acercando, pero nada. Luego aquí empieza desde aquí arriba, aquí hay un agujero, aquí acaba y luego empieza aquí así. Fijaos, desde aquí hasta aquí esta función no es continua, pero es continua a trozos. Desde aquí hasta aquí en valor, por ejemplo, si esto es valor 2, aquí no es continua porque esto, digamos, se va acercando a una vertical, pero no llega a tocar. Aquí igual, aquí empieza en el infinito, empieza a bajar, pero aquí en 2 no hay gráfica. Si me tiro para arriba o para abajo, no hay gráfica. Luego en 2 no es continua. Aquí, para este valor, no existe la función. No hay nada. Si yo cojo el valor aquí, no me la encuentro. Hay un agujero, aquí no es continua. Tengo que hacer un pequeño salto y seguir. De aquí hasta aquí es continua, y luego de aquí hay un trozo que ni siquiera hay función. Esto no es continua. Aunque empezar aquí la función, en este valor no sería continua porque hay un salto. Tengo que levantar el boli y voy a empezar abajo. Aquí tengo que levantar el boli y seguir más adelante. Luego, donde le haces el levantamiento, pues eso no es continuo. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas que tenemos que saber. Una función simétrica. Bien. Bueno, antes de ver lo de la función simétrica, vamos a ver crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos. Bien, para ver si una función es creciente o decreciente, siempre miramos de izquierda a derecha. Si empiezo aquí, por la izquierda, vemos que crecemos, creciente. Luego bajamos, aquí hasta aquí, decreciente. Luego a partir de aquí volvemos a subir, crecemos. Luego a partir bajamos y luego subimos. Pues eso es. En este caso, empezamos siempre de izquierda a derecha. Aumentamos, aquí descendemos, seguimos descendiendo por aquí y a partir de aquí aumentamos hasta aquí. Luego aquí es constante, ni aumenta ni baja. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un máximo local relativo. En sus alrededores es el más grande. Este es un mínimo local, esto es un máximo local, un mínimo local y aquí no hay más. Fijaos que la función puede aumentar para acá, o sea, este valor no es el máximo porque la función toma valores más altos, pero en sus alrededores es el más alto. Entonces aquí lo que cuenta es, en sus alrededores es el más alto, sí, pues entonces es un máximo o mínimo local. Bueno, pues vamos a, sí, esto ya está, vamos a ver cómo se calcula lo de la simetría. Vamos a ver la simetría. Vamos a ver. Aquí, si yo tuviera que decir, por ejemplo, cuando es creciente o decreciente, yo diría esto. Si me dicen, pero dímelo, no me digas enseñando desde aquí hasta aquí, dime hasta dónde. Bueno, pues sí, fijaos, aquí está el -1. Aquí está el 2, hemos dicho. Esto 2, 3, esto va a ser el 4. El 5, 6, esto va a ser el 7 y este el 8. Bien, diríamos crecimiento, intervalos de crecimiento. Siempre empezamos de izquierda a derecha. Pues desde aquí se supone que va creciendo desde menos infinito hasta aquí, que empieza ya a bajar. Hasta estos valores -1. Miramos siempre la X. Bien, sigo. Va bajando, aquí baja hasta aquí, hasta 2. Desde intervalo de crecimiento
desde menos 1 hasta 2, abierto porque el 2 no entra, y seguimos bajando, luego en 2 sigue bajando hasta 4. Supone que esto es hasta 4. Unión, eso significa unión de 2 abierto hasta 4, abierto también, pues hay un agujero, y luego ya después crece, o sea, esto sería crecimiento, desde 4 hasta 7. Y luego ya es constante, no ya nada. Estos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y vamos a ver las simetrías. Simetría par e impar. Simetría par. Bien, para que una función sea simétrica par, bueno, una función puede ser simétrica o no, y dentro de que sea simétrica puede ser par o impar. Para que sea simétrica par, tiene que pasar que f de menos x sea igual a f de x. Bien, ¿cómo sé yo esto? Si me dan un ejemplo. Es decir, vamos a ver. Sé la función f de x igual a x más 1. Bien, entonces digo, f de menos x, aquí es igual. Pues quita donde hay una x, pongo un menos x ahora. Entonces pongo menos x más 1. ¿Esto es lo mismo que esto? Pues no, porque el más 1 sigue estando, pero esto era más y esto era menos. Luego, entonces, no es simétrica, par. Otro ejemplo. Tengo f de x igual a x cuadrado. Bien, siempre empiezo con f de menos x. Esto es lo que tengo que comprobar, que f de menos x sea igual a f de x. F de menos x sería, quitamos la x y pongo menos x. Menos x al cuadrado sería menos por menos más. Y f de menos x es igual a esto, pero esto es f de x. X cuadrado pone aquí que es f de x. Luego he empezado en f de menos x y me ha salido que es igual a f de x. Por tanto, par. Es par. Esta sí que es par. Simétrica par es lo mismo que decir simétrica respecto de eje y. Si yo tengo una función así, y ese es el eje y ese es el eje de simetría, bueno, más o menos, cada punto a distancia de aquí, aquí sea la misma, esto sería una función simétrica par, porque f de menos x es lo mismo que f de x. Este valor y este tienen a cantar el mismo valor de la y. Si yo cojo este, pues por ejemplo, este valor, imagina menos 5 da este valor, y cojo más 5 y da el mismo valor de la y, pues esto es simétrica par. ¿Cómo sería simetría impar? Para que sea simétrica impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Siempre empezamos en f de menos x. Ejemplo. Si yo tengo f de x, un ejemplo igual a x, yo qué sé, x más 4. Bien. F de menos x, ¿cómo sería? Quitamos la x y ponemos menos x, más 4. Esto es justo lo contrario de menos f de x. Pues no, porque fijaos, menos f de x es cambiarle de signo a todo. Menos x menos 4. Y esto no es lo mismo. Aquí está cambiado la x, pero el 4 no. Luego entonces no impar. Una función impar, ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 1 partido por x. Y yo digo, vamos a empezar, como siempre, por f de menos x. F de menos x, ¿qué sería? Donde hay una x, la quito y pongo un menos x. Y entonces hago más, esto es más entre menos, menos. 1 partido por x. Menos, ¿esto qué es? Pongo el menos este, es este, y 1 partido por x es f de x. He empezado en f de menos x y he acabado diciendo que es igual a menos f de x.
y que dice que una función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Luego, entonces, esta sí cumple eso. Es impar. Gráficamente, ¿cómo sería? Gráficamente sería algo así. Esto es impar, significa simétrica respecto de origen. Si yo cojo este valor, lo uno al origen de coordenadas, y la misma distancia por otro lado me la tengo que encontrar. Si cojo este punto, lo uno esto, y la misma distancia al otro lado me la encuentro en la función. Cojo este punto, lo uno con el origen y prolongo. A la misma distancia hay gráfica, pues esto es simetría impar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si lo habéis pillado. No os preocupéis, tampoco es tan difícil, pero bueno, es la primera vez y puede ser que a lo mejor las tareas no salgan, luego ya lo explicaré con ejemplos, ¿vale? Bueno, venga, hasta luego.